Como vemos aquí en España, el campo también sale a la calle a movilizarse. Exigen menos burocracia y que la normativa sea igual para los productores locales que para las importaciones de terceros países. Vamos a hablar ya de todo ello con Teo Hernando, que es secretario general de Asagan Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos por lo que comenzaba en Francia, que ha sido en principio el primer país en salir a la calle con esas protestas. El país galo acusado de competencia desleal a otros países sin mencionarlos directamente, aunque todo el mundo da por hecho que se refiere a España e Italia, porque dice que aquí, por ejemplo, se usan productos fitosanitarios que en Francia están prohibidos. La regulación no es la misma para toda Europa. Sí, exactamente. La regulación europea, que es precisamente de lo que nos quejamos el resto de los europeos, es para todos igual, evidentemente, en el uso de fitosanitarios. Si están desautorizados para todos. Lo que pasa en el país galo es que estas normativas europeas son como de mínimos y en el país galo las han aumentado y son un poquito más exigentes, ¿no? Puede ser que se refieran a eso, pero en realidad no tiene ningún sentido que nos señale a los españoles o a los italianos, porque en realidad el enemigo no es la agricultura dentro de Europa, sino evidentemente, que ahora hablaremos, la de terceros países. ¿Desde Canarias exportamos a Francia o tenemos que pasar por ese país para llevar mercancía a otros países en camiones? No, nuestra principal exportación, que es el plátano, va directamente a la península, por lo tanto tenemos que estar más o menos tranquilos. Otra parte de la exportación, que es las flores y las plantas vivas, van normalmente a Holanda y otros países, y el tomate iba principalmente a Reino Unido, así que en principio por Francia los canarios no tenemos que pasar, menos mal. Y en el sentido inverso, ¿nos afecta de alguna manera que los camiones no puedan pasar a través de Francia para llegar a España? Sí, en sentido inverso sí, porque gran parte principalmente de los cereales que vienen del centro de Europa para la alimentación animal, y también el trigo para la alimentación humana, y otro tipo de hortalizas y de frutas, vienen a través de esas vías y luego vienen en barco por la península, por lo tanto sí nos puede afectar en ese aspecto. En nuestro país el sector primario también ha convocado movilizaciones, incluso aquí en Canarias, para pedir un plan a la Unión Europea y sobre todo para denunciar las condiciones en las que se importan productos de terceros países. ¿Cuál es el problema con esas importaciones? Bueno, el problema es que, como te decía, en la Unión Europea, con la estrategia esta de la granja a la mesa dentro del Pacto Verde, lo que se persigue es evitar la contaminación y mejorar la seguridad alimentaria, ¿no? Y por eso se desautorizan todo este tipo de materias activas. Pero no se exige lo mismo en los países terceros, y lo que se está generando es que cada vez producimos menos en Europa y vienen más importaciones de estos países terceros. Por lo tanto, si estamos hablando de la alimentación de todos los ciudadanos, es un contrasentido que a nosotros nos obliguen a unas determinadas cosas cuando realmente lo que estamos ingiriendo y le estamos dando de comer a nuestros hijos son alimentos que tienen esos productos, han sido tratados con esos productos, son animales que han sido tratados con hormonas, con antibióticos prohibidos en Europa, con alimentación prohibida en Europa, como las harinas de origen animal o transgénicos. Por lo tanto es un sinsentido, es una doble moral que decimos nosotros en el sector agrario, que estemos en Europa con esa bandera de la sostenibilidad, pero en realidad lo que nos estamos comiendo son los de terceros países que nos hacen una competencia desleal y nos perjudican en la salud. ¿Y qué explicación tiene entonces que se exija menos a la producción que se importa, que viene de otros terceros países? Pues es la presión de los lobbies principalmente. Hay empresas internacionales, sobre todo norteamericanas, que son las dueñas de todas esas producciones, sobre todo las latinoamericanas. También en África otros países están por detrás de esas producciones, que mantienen a sus trabajadores en situación de miseria total. Por eso esos productos son más baratos, no porque sean mejores agricultores que los europeos, sino porque los costes laborales son ínfimos. Y esas empresas grandísimas internacionales tienen sede en Bruselas y hacen presiones para poder tener aranceles libres de aranceles. Por ejemplo, el plátano de procedencia africano no paga aranceles para entrar en Europa. El plátano latinoamericano ha descrestado sus aranceles de prácticamente 200 euros a 75 euros actualmente, y entran a tropel evidentemente inundando el mercado y con la incapacidad que tenemos los PIF, los puestos de inspección fronteriza, para analizar toda esa mercancía. ¿De qué terceros países importa mayoritariamente España? Pues bueno, importamos de todo el mundo, pero principalmente de Latinoamérica en el caso del plátano, de Ecuador, de Colombia, también en Costa de Marfil, de Sudáfrica los cítricos, de Turquía pimientos y un montón de otro tipo de hortalizas, de Marruecos. Podemos hablar largo y tendido porque producen muchísima hortaliza, tienen la mitad de superficie agrícola que España, muchísimo, y además inundan el mercado con todo lo que quieren, se saltan todas las normativas habidas y por haber. Y luego, bueno, el de tema de forrajero, pues eso, de Ucrania, de los países del este, etcétera. Ante esto, ¿a qué se ve obligado el productor local? ¿Hay margen para competir contra eso?
No, evidentemente no tenemos margen. Fíjate la contradicción que se está pagando, con esto de evitar la contaminación, se está pagando a ganaderos en el Países Bajos para que cierren sus granjas por el tema de la contaminación, pero ahora se quiere firmar un acuerdo con la zona sur de Latinoamérica para entrar carnes de Argentina y de Brasil que sí son, por ejemplo en Brasil, causantes de deforestaciones del Amazonas. Entonces, ¿en qué sentido tiene que estemos hablando de todo esto, ¿no? Bruselas acaba de anunciar en las últimas horas algunas medidas para responder a estas reivindicaciones del sector primario en todo el continente. Habla, por ejemplo, de eliminar esa exigencia de que de manera obligatoria tenga que dejarse una parte de los cultivos, lo que se denomina como barbecho. ¿Esto tiene algún tipo de impacto aquí en Canarias? Bueno, en Canarias esto está dentro de la nueva PPAC, que antes se llamaba PDR, que es el plan estratégico de la PAC, del dinero este que viene de Europa, y afecta a la península y al resto de Europa, pero a Canarias no, porque al ser región ultraperiférica y los condicionantes que tenemos de nuestras producciones, superficies muy pequeñas y otro tipo de cultivos diferentes, no se aplican en Canarias este tipo de medidas en concreto de la PPAC, que son las ecorregímenes. A nosotros nos afectan los BECAM, que son buenas prácticas agrícolas, y tenemos las ayudas POSEI, que como te digo son específicas de las regiones ultraperiféricas. Entonces, en ese aspecto estamos independientes del resto de la normativa que se aplica en la península. Además de exigir que los requisitos para las importaciones de terceros países sean las mismas que para la producción local, ¿qué otras reivindicaciones tiene el sector y que afecten especialmente a Canarias? Bueno, principalmente el agua. El agua, ya ven, las condiciones climáticas las que estamos sufriendo, los agricultores se ven sin agua, en Cataluña ya están en situación de crisis, en Canarias también, ya hay zonas de Tegueste, Tejina de nuevo con restricciones y estamos en enero ya. Esto evidentemente hay que tomar soluciones de urgencia y de verdad tomar en serio el sector agrario. Muchas veces parece que es para la foto nada más, ¿no? Que realmente no se toma en serio el sector agrario por el peso que tiene en la economía, pero no todo es economía, estamos hablando de alimentación. Por eso también pedimos que en el caso de cuando vayamos a hacer las movilizaciones que estamos pensando realizar aquí en Canarias en pocas semanas, se sume toda la ciudadanía. Estamos hablando de la alimentación de todos nosotros. Ahora me da pena ver a los compañeros de la península salir solos en los tractores, ¿no? Tendría que estar acompañado de todo el mundo. ¿Qué mínimos, qué soluciones como mínimo necesita el sector para desconvocar esas movilizaciones? Bueno, en principio que Europa empiece a aplicar o exigir las mismas normativas a países terceros, eso seguro. Y luego que todas estas medidas tan restrictivas que tenemos en Europa, por lo menos se puedan adaptar por territorios, porque no es lo mismo producir en Canarias que producir en Ucrania. O no es lo mismo producir en León que producir en Alicante. Luego eso, las medidas del agua son prioritarias. Hay que proteger la producción agrícola y ganadera, no señalarla ni demonizarla como se está haciendo en los últimos años, porque de verdad es la alimentación. Si lo que queremos es una alimentación sana para nosotros, con una regulación la mejor del mundo en cuanto a seguridad alimentaria y encima con esa visión medioambientalista de protección del medio ambiente, evitar las contaminaciones, etcétera, etcétera, tenemos que potenciar y ayudar y proteger a las producciones agrícolas de Europa y no las de fuera. Pues estaremos pendientes de esas movilizaciones y de la reacción que pueda tomar Europa, Bruselas, en cuanto a esas reivindicaciones que plantea el sector primario. Teo Hernando, secretario general de ASAGAN Canarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.